Imagina un país que, en pocas décadas, se convirtió en una potencia global, un lugar donde la tecnología avanza a una velocidad impresionante y donde nacen íconos que marcaron generaciones, como Super Mario, Resident Evil, Zelda. Y eso sin mencionar la estética, Japón es una referencia mundial en productos de maquillaje delicado, enfocados en la naturalidad y en esa famosa piel de porcelana. Y claro, ¿cómo no hablar del anime? Todo el mundo se emociona con historias como Naruto, se deja llevar por la melancolía de Frieren y enloquece con las locuras de Dandadan. Japón exporta cultura como nadie, conquistando una legión de fans en todos los rincones del planeta. Pero, ¿y si te dijera que detrás de todo ese brillo cultural existe un lado mucho más polémico? A pesar de toda esa influencia global, Japón también es uno de los países más controvertidos del mundo, donde cosas que serían consideradas delito en muchos lugares, allá son vistas como algo completamente normal. Sí, estamos hablando de un país donde puedes comprar alcohol en máquinas expendedoras en la calle, y donde la edad legal para tener relaciones sexuales apenas fue modificada recientemente, y aún así, sigue llena de vacíos legales. Y tal vez no haya nada que represente mejor ese contraste que los famosos host clubs y mad cafés. Lugares temáticos donde no pagas por comida ni bebida, sino por atención, coqueteo y hasta un poco de ilusión. Empecemos por ahí. ¿Alguna vez has oído hablar de los host clubs y los mad cafés? Están en casi todos los barrios más concurridos de Japón, especialmente en Tokio, y pueden parecer solo otra excentricidad cultural japonesa. Pero detrás del uniforme de sirvienta y del maquillaje impecable, hay algo que prende una alarma, y que, si se hiciera popular en otros países, probablemente causaría una indignación inmediata. Y si crees que estamos exagerando, espera a entender quiénes son los clientes, cómo funcionan estos servicios, y cómo llegan algunas chicas a estos lugares. Hay algo extraño en este paraíso de luces de neón, y hoy, vamos a encender la luz. Ahora, antes de juzgar a Japón con ojos occidentales, es importante entender lo que realmente ocurre detrás de esas puertas iluminadas por neón. Los host clubs son bares donde hombres, casi siempre jóvenes, atractivos y vestidos con estilo, venden atención, charla y una ilusión romántica a mujeres que pagan mucho dinero por ello. Y hay mujeres que gastan miles de dólares por noche solo para ser la clienta favorita. No se trata de sexo explícito, pero la línea entre el encanto y la manipulación es muy delgada. Muchas terminan endeudadas, emocionalmente atrapadas en estos romances pagados, que, en el fondo, no son más que transacciones disfrazadas de afecto. Por otro lado, los mad cafés funcionan con la lógica opuesta. Son mujeres vestidas de sirvientas que atienden a hombres con voz suave, tono infantilizado y una actitud que mezcla sumisión con una ternura exagerada. Al principio, la fantasía parece inofensiva, pero con el tiempo, algunos de estos cafés empezaron a ofrecer salas privadas, servicios especiales e incluso fiestas privadas por pago. A simple vista, puede parecer algo inocente, solo otro tipo de entretenimiento. Pero esa línea entre lo tierno y lo perturbador es mucho más delgada de lo que parece, porque no estamos hablando solo de café y conversación, estamos hablando de industrias que se aprovechan de la carencia emocional y a veces de la vulnerabilidad extrema, tanto de quienes trabajan ahí como de quienes consumen estos servicios. ¿Y si este tipo de negocios empezaran a expandirse a otros países? Pueden estar seguros, el famoso cancelamiento en X, antes Twitter, explotaría. Internet no perdonaría. En un segundo, lloverían acusaciones de machismo, explotación, sexualización de menores y normalización de fetiches problemáticos. Lo que en Japón se considera entretenimiento nocturno, en muchos otros lugares sería motivo de investigaciones y protestas. Hace poco, vi la película El tiempo contigo. En una de las escenas más impactantes, la protagonista, Iña, una chica de 15 años, camina sola por la calle cuando dos hombres adultos se le acercan. Intentan convencerla de trabajar en un lugar para mayores de edad, a pesar de que ella es menor. Estaba desesperada por dinero, tenía que cuidar a su hermano menor, era huérfana, y esa fue la oportunidad que se le presentó. Pero, gracias al protagonista, que la agarra y se la lleva corriendo, no llega a aceptar la oferta. Y aunque es una obra de ficción, este tipo de situaciones reflejan exactamente lo que viven muchas chicas en la vida real. Reclutamiento en las calles, promesas de dinero fácil, trabajos nocturnos disfrazados de servicios sencillos, todo esto pasa, muchas veces al margen de la ley, y lo peor, con la normalización de la sociedad.
ya sea en Kabukicho, Akihabara u otros barrios famosos. Esa lógica de satisfacer deseos a cambio de atención pagada ha creado su propio ecosistema, donde lo más importante no es el bienestar de quien trabaja, sino la fantasía de quien consume. El problema no es solo el lugar, es lo que estos lugares representan. Cuando tienes a chicas actuando como muñecas sumisas para hombres que compran el derecho de ser consentidos, algo no está bien. Es como si la sociedad dijera, está bien satisfacer deseos inapropiados, siempre y cuando pagues por ello. Y esta mentalidad, si se replicara en cualquier otro lugar del mundo, probablemente sería considerada criminal. En Japón, es legal, pero la pregunta es, ¿debería serlo? Máquinas expendedoras de alcohol y beber en la vía pública. Y hablando de diferencias culturales, ¿sabías que en Japón puedes comprar sake, chuai o cerveza en cuestión de segundos, directo de una máquina expendedora? Mientras que en gran parte del mundo, el simple hecho de tener una máquina vendiendo alcohol en la calle ya sería motivo de una fuerte multa o incluso cárcel. En Japón, estas máquinas están por todas partes, en estaciones de tren, parques y calles muy transitadas. Algunas piden una tarjeta de identificación para comprobar que el comprador es mayor de 20 años, pero ese control no siempre es efectivo. Muchas siguen siendo accesibles para cualquier adulto, y esa facilidad refleja una cultura que ve el consumo de alcohol como algo natural, incluso en espacios públicos. Por eso, no es raro ver gente bebiendo en parques, trenes o incluso en las banquetas, sin riesgo de ser multados por alterar el orden público. Esa libertad, sin embargo, tiene un lado curioso y a veces preocupante. Existe un fenómeno tan común que incluso tiene nombre propio en japonés, que significa dormir en la calle después de beber. Solo en Okinawa, en 2019, se registraron más de 7.200 casos de personas desmayadas durmiendo en la vía pública, y 3 de ellas murieron atropelladas. Esto muestra que la cultura de beber libremente también puede convertirse en un riesgo real. En ciudades grandes como Tokio, los fines de semana, estaciones como Shibuya o Shinjuku se llenan de ejecutivos y jóvenes en traje completamente tirados en el suelo. La mayoría de la gente lo ignora o lo ve como algo normal. La policía rara vez interviene, a menos que alguien esté bloqueando el paso o causando algún problema. Pero, ¿funcionaría esta costumbre en otros países? En buena parte de Europa y América, beber en la vía pública es un delito. Así que algo tan cotidiano en Japón, como sacar una lata fría de una máquina y caminar por ahí, podría acabar en un problema legal en otro lugar. Al final, este contraste deja algo muy claro: en Japón, beber en público es parte del día a día. Pero que algo sea normal no significa que esté libre de riesgos, especialmente cuando el alcohol se mezcla con el aislamiento, la rutina y el cansancio extremo. Publicidad de cigarrillos, algo común en Japón. Mientras que en gran parte de Occidente la publicidad de cigarrillos ha sido completamente prohibida, sin comerciales en la televisión, sin anuncios en revistas, ni espectaculares, Japón sigue una línea muy distinta. Sí, aunque cueste creerlo, la publicidad de productos de tabaco todavía es legal allá. Desde 2020, es cierto que se implementaron algunas restricciones, por ejemplo, ya no se permiten anuncios en la televisión pública ni en la radio. Pero eso no significa que las marcas hayan desaparecido. Al contrario, en muchas ciudades japonesas todavía se pueden ver anuncios creativos de cigarrillos en revistas, periódicos e incluso en espectaculares, siempre y cuando no estén ubicados en zonas de alto tráfico. Pero tal vez lo que más llama la atención es la presencia constante de máquinas expendedoras de cigarrillos en la calle. Sí, máquinas. Solo hay que presionar un botón, insertar el dinero y listo, el paquete está ahí, al alcance de la mano, a cualquier hora del día. Están repartidas por las aceras como si fuera lo más normal, porque en Japón, realmente lo es. Otro detalle curioso, en las calles, no es raro encontrar zonas específicas para fumadores, pequeñas zonas de humo con letreros y ceniceros. Pero lo más sorprendente es que en muchos restaurantes y bares todavía se puede fumar dentro. Así es. A pesar de que Japón es extremadamente estricto con la limpieza, la puntualidad y la etiqueta, el cigarro sigue siendo parte del día a día de miles de personas. El contraste se vuelve aún más evidente si lo comparamos con países como Australia, Canadá o Brasil, donde cualquier tipo de publicidad de tabaco se considera una amenaza directa para la salud pública. En Japón, aunque existen campañas de concientización, la publicidad no se ve con el mismo nivel de rechazo. Esto también se refleja en la percepción social. Allá, fumar aún no tiene el mismo estigma que en otros lugares, especialmente entre los hombres mayores, entre quienes sigue siendo un hábito común.
Además, la propia industria tabacalera en Japón tiene gran influencia. Japan Tobacco, por ejemplo, es una empresa parcialmente controlada por el gobierno japonés, lo que en parte explica por qué este tipo de producto aún circula con tanta libertad. Y mientras muchos países endurecen sus políticas, Japón sigue en una especie de limbo cultural, donde la modernidad y la tradición conviven lado a lado, incluso cuando se trata de cigarrillos. Edad legal para tener relaciones sexuales en Japón, un cambio tardío y lleno de vacíos legales. Poca gente lo sabe, pero hasta hace poco, Japón tenía una de las edades de consentimiento sexual más bajas del mundo. Por más impactante que parezca, hasta mediados de 2023, la edad mínima para tener relaciones sexuales con consentimiento era de apenas 13 años. Sí, 13. Y esa cifra estaba escrita en el Código Penal japonés desde 1907, hace más de un siglo. Con el paso del tiempo y el avance de los debates sobre la protección infantil, algunas provincias comenzaron a establecer límites mayores, generalmente de 16 años, pero la ley nacional seguía desactualizada. Fue recién en junio de 2023 cuando se unificó la edad mínima de consentimiento en todo el país, ahora es de 16 años. Sin embargo, esta reforma trajo importantes excepciones. Una de las más polémicas permite relaciones entre adolescentes siempre que haya una diferencia de edad de hasta 5 años entre ellos. Es decir, técnicamente, un joven de 18 años aún puede tener relaciones con alguien de 13, sin que eso sea considerado delito, siempre que ambos entren dentro de ese margen de edad entre pares. Y, al ser una reforma reciente, los casos anteriores a la ley siguen sin castigo, lo que limita su impacto inmediato. El contraste se vuelve aún más extraño si lo comparamos con otras normas del país. Por ejemplo, la edad mínima para consumir bebidas alcohólicas en Japón es de 20 años. Eso significa que, durante décadas, era legal tener sexo a los 13, pero solo se podía beber a los 20, una contradicción que genera confusión e indignación. Aunque parezca surrealista, es real, y muchas veces pasa desapercibido fuera de Japón. Parte de eso se debe a que los medios locales rara vez hacen escándalo con este tipo de temas. En otras culturas, esto provocaría debates públicos intensos. En Japón, en muchos casos, los problemas simplemente siguen su curso en silencio. Personas sin hogar, pero sin pedir dinero. No te voy a mentir, si existen personas sin hogar en Japón, especialmente en ciudades como Tokio y Osaka, pero lo que es muy raro, casi inexistente, es verlas pidiendo limosna en la calle. Esto se debe a que pedir ayuda en público es visto como una molestia al orden social. De hecho, muchas alcaldías tienen leyes específicas contra la mendicidad, y el simple acto de pedir dinero puede considerarse un delito llamado meiwaku-ki, que penaliza comportamientos molestos o inconvenientes. Además, hay un estigma cultural muy fuerte. En la mentalidad japonesa, las dificultades económicas suelen verse como una responsabilidad individual, no algo que se resuelve con ayuda de desconocidos. En la práctica, eso hace que las personas sin hogar actúen con muchísima discreción. En lugar de extender la mano, muchos viven en lugares apartados, como debajo de puentes, en parques o junto a riachuelos, y durante el día son casi invisibles, porque desmontan sus campamentos antes de que los espacios públicos se llenen de gente. Además, existe una red paralela de apoyo. Organizaciones como Sanyukai, en Tokio, ofrecen alimentos, atención médica gratuita y asistencia legal, todo sin fomentar la mendicidad, pero tratando de preservar el respeto y la dignidad de estas personas. Un japonés comentó algo que ayuda bastante a entender esta realidad. Él dijo: Soy de Japón y quería decir algo sobre las personas sin hogar. Aquí tenemos alrededor de 2 millones de personas que reciben asistencia social, así que no es que no querarnos ayudar. Pagamos impuestos para que estas personas no tengan que vivir en la calle. Los que siguen siendo sin hogar en muchos casos son personas que rompieron las reglas, como usar el dinero del beneficio para apostar o que cometieron delitos y están huyendo. Esa frase resume bien por qué, incluso en un país con asistencia social activa, todavía hay personas sin hogar en las grandes ciudades japonesas. Generalmente, no están ahí por falta de apoyo del gobierno, sino porque en algún momento rompieron las reglas del sistema, rechazaron la ayuda o prefieren mantenerse alejados del Estado. Es un reflejo claro de la mentalidad japonesa: si fracasaste, es tu responsabilidad levantarte, y la sociedad, en general, no lo va a ver como una tragedia colectiva.
Comer pulpo o calamar vivo, una tradición rara y polémica. Puede parecer increíble, pero en Japón todavía es legal comer mariscos que aún se mueven mientras los masticas, una práctica conocida como odorigi, que literalmente significa comer bailando. Allá, es posible ir a ciertos restaurantes tradicionales y ver pequeños moluscos, calamares o camarones vivos servidos en porciones mínimas. Los pones en el plato, les echas salsa de soya por encima, y el platillo literalmente cobra vida. Los tentáculos siguen retorciéndose por unos segundos. Aunque es poco común, esta costumbre es respetada como parte de la cultura gastronómica japonesa, una forma de demostrar la frescura extrema del ingrediente. Sin embargo, en muchos otros países, esta práctica sería ilegal, especialmente donde existen leyes de protección animal que prohíben el sufrimiento o el consumo de seres vivos. Más allá del impacto visual, hay riesgos reales. Los tentáculos pueden atorarse en la garganta y causar asfixia. De hecho, ya se han reportado casos graves en Corea del Sur, donde personas murieron tras comer pulpo vivo. Y el peligro no termina ahí, también existe riesgo de contaminación, parásitos e incluso niveles altos de mercurio, comunes en moluscos maltratados. Hoy en día, algunos chefs han adaptado la receta, cortan los trozos en porciones diminutas o desactivan los reflejos musculares antes de servir. Aún así, el odorigi sigue siendo una experiencia intensa que mezcla tradición ancestral, frescura absoluta y un toque de adrenalina. Si esta moda se expandiera a otros países, seguramente sería blanco inmediato de boicots y críticas en redes sociales. Videos mostrando tentáculos moviéndose en el plato provocarían indignación, hablarían de barbarie, de falta de empatía, y no tardaría en llegar el famoso cancelamiento. Al final, no todos los países tienen la misma tolerancia cultural o legal para este tipo de práctica.